Permítame contarle una historia para iniciar antes de leer el pasaje, ¿cierto? Ya usted va a ir entendiendo por qué miopía espiritual. Esta es una historia de la vida real y lo que pasa es que para mediados del siglo XIX, más o menos, y comienzos del siglo XX, apareció al interior del evangelicalismo un fenómeno conocido como la teología liberal. ¿Cómo se llamaba? Teólogos de ese momento, influenciados por el espíritu de la ilustración, ¿cierto? El espíritu del momento, de la modernidad, ellos decidieron someter a la Biblia a un exhaustivo propósito, el cual fue supuestamente, entre comillas, modernizar la fe cristiana. A ellos se les ocurrió la brillante idea de modernizar el cristianismo, ¿cierto? Es decir, colocar a las Sagradas Escrituras dentro del canon del espíritu ilustrado, que era el humanismo. Y recuerde que el centro del humanismo es el hombre, ¿no? Entonces a ellos les pareció como que, ay, no, al cristianismo hay que ubicarlo como en el marco de la modernidad, de la ilustración. Entonces quisieron encauzar la Biblia dentro de la ciencia moderna, dentro de la crítica histórica, dentro de la sabiduría humana propia del espíritu ilustrado. Varios de ellos muy destacados, no vamos a dar nombres, pero muy reconocidos académicos, de los cuales hoy en día se estudian en las facultades, ¿cierto?, de algunas universidades, llegaron a conclusiones propias del liberalismo teológico, como por ejemplo las siguientes. Escuche esto. Que la razón humana está por encima de la revelación divina. Eso dijeron ellos. Que el cristianismo se debe convertir en una religión moralista, ¿cierto? Ellos afirmaban lo siguiente, los teólogos de esa corriente, decían que la Biblia es un libro 100% simbólico, no literal. También se les ocurrió decir que, pues entonces si es simbólico, cuando ocurre un milagro en la Biblia, lo que pasa es que ese milagro o ese evento, como no se ajusta a la razón o a la explicación científica, entonces no hay que creer que sea un milagro, sino que más bien lo que está sucediendo, proponían ellos, es que hay que encontrar un mensaje ahí moral o simbólico que pretende transmitir la Biblia. Es decir, negaron el poder de los milagros del Señor y apelaron a que eran simplemente simbólicos, ¿cierto? También se les ocurrió que el reino de Dios es una realidad moral, que en realidad no es verdad, no es eterno, sino que es una situación moral aquí en la tierra, que el cristianismo debe ser pragmático, escuche esto, es decir, práctico y no doctrinal o dogmático. Eso de enseñar doctrina, eso ¿para qué? Más bien, hagámoslo práctico. Se les ocurre a estas personas, teólogos liberalistas, que Jesús no es Dios hecho hombre, sino que más bien es un hombre con un gran legado a seguir, ¿cierto? Ahora, podría seguir aquí, pero no es la idea. Lo que vemos es que el gran pecado de los liberalistas está en someter la sabiduría divina por debajo de la humana. Ese es el gran pecado, pienso yo, de ellos. Tratar de someter la sabiduría de Dios, que es su evangelio, su palabra, por debajo de los razonamientos humanos. El pecado de los liberalistas es pretender con orgullo poner al hombre y a su razón por encima de las sagradas escrituras, ¿cierto? Y esto es grave porque, consecuencia de la teología liberal, el gran legado que dejó el siglo XIX y el siglo XX, conocido como el tiempo de la teología liberal, es dejar millones de congregaciones al día de hoy de orden liberalista, viviendo bajo el principio de sus fundadores liberales.
subjetivizando, relativizando la Biblia, pragmatizando el Evangelio, moralizando en los púlpitos de las iglesias, invitando a la propia interpretación individual. Es decir, tú puedes interpretar lo que quieras, según la Biblia, lo que tú quieras, léela, pero tú interpretas, tú pones tu punto de vista, lo que te conviene, invitando a la satisfacción individual por encima de la doctrina bíblica, por encima de la hermenéutica y sobre todo por encima del mensaje concreto que ofrece la palabra de Dios. Ahora, cabe aclarar, mis amados hermanos, que la teología liberal es nuestro antípoda. ¿Cómo así? Nuestro polo opuesto. Nosotros como iglesia bíblica de orden reformado vemos a la teología liberal como una antípoda. Y nos sirve como ejemplo introductorio, mis hermanos. ¿Por qué? Póngame mucha atención. Porque, tremendo, encarna la teología liberal del siglo XIX y XX, encarna el problema que va a tratar a continuación el apóstol Pablo con nuestros hermanos de la iglesia en Corinto. ¿Cierto? En el capítulo 3 de los versos 18 al 23, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, va a exhortar a la iglesia frente a esta actitud de orgullo humano que conlleva la división, porque eso fue lo que dejó la teología liberal. Después del siglo XIX y XX, usted se encuentra con un problema de división y de contienda teológico tremendo. Lo mismo que le estaba sucediendo a los hermanos en Corinto. El orgullo humano conlleva la división. La sabiduría humana, al ser puesta sobre la divina, se considera como insensatez, un tipo de miopía espiritual. Por eso quiero invitarlo a que leamos juntos el pasaje, y ya usted va a ir comprendiendo. Vamos a leer el capítulo 3, versos 18 al 23, y los vamos a leer despacio. Dice la palabra del Señor, Pablo a la iglesia: nadie se engaña a sí mismo. ¿Cómo les inicia diciendo? Nadie se engaña a sí mismo. Bueno, Dios habla a nosotros también. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros, de ustedes, se siente o se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno de ustedes se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, del Padre. Bien, ¿qué está pasando aquí? Oh my God. ¿Qué está pasando aquí? Acabamos de leer un pasaje, mis hermanos, procuremos no distraernos, pero se plantea una pregunta: bueno, ¿qué está pasando en este pasaje? ¿Sabe algo? Para contextualizarnos un poco, mis hermanos, estamos en el año 55 después de Cristo, Corintios 3. Aproximadamente es el año 55. El apóstol Pablo, quien es fundador de la iglesia en Corinto, se dirige a los miembros de dicha iglesia local y lo hace por carta desde la ciudad de Éfeso. ¿Cierto? En esta oportunidad él desea desarrollar una enseñanza que procura solucionar una evidente dificultad que están padeciendo los hermanos de Corinto, similar al siglo XIX y XX. En esta oportunidad la dificultad se llama orgullo y división.
Al apóstol Pablo le preocupa el orgullo de los hermanos, algunos miembros de la iglesia, que los ha llevado a la división, y por esa razón les escribe, ¿cierto?, para curar, corregir esos síntomas de orgullo y de división. Pero, mis hermanos, si usted desmenuza un poquito y observa con atención, el apóstol Pablo ofrece 4 alternativas para lograr curar este problema de orgullo y división. Yo encontré 4. Hoy vamos a trabajar la primera. No nos alcanza el tiempo para más. Pero mire las alternativas, por eso se llama miopía espiritual. Él les ofrece 4 alternativas para curar el orgullo y la división. La primera de ellas, tener una mejor visión o una visión apropiada de nosotros mismos. Es decir, el orgullo se cura cuando yo mejoro mi visión frente a quien soy. Es bueno tener una visión apropiada de nosotros mismos. Usted lo encuentra del verso 18 al 20. También vemos que es necesario mejorar la visión. ¿En qué sentido? En el lograr tener una visión apropiada de los demás. ¿Sí nota la diferencia? Este está en el verso 21 y 22a. No solo para lograr curar el orgullo debo trabajar en mejorar una visión apropiada de mí mismo, sino que debo también aprender a tener una visión correcta de cómo veo a los demás. En tercera instancia, en el verso 22b, les ofrece la posibilidad de mejorar una visión apropiada de las posesiones materiales. Pero eso también trae orgullo y división, cuando se tiene una mala visión frente a las cosas materiales. Y por último, en el verso 23 les ofrece la posibilidad de mejorar la visión en cuanto a aquel quien es dueño de todo. Es decir, Dios mismo. ¿Ok? Este día, mis hermanos, después de proponer estas 4 perspectivas en favor de curar el orgullo y la división, nos vamos a enfocar en escudriñar la primera, es decir, los versos 18 al 20, para curar el orgullo y la división. Y ojo con esto, no solo al interior de la iglesia, piense en su vida en general, en su casa, en su familia, en su trabajo, con su esposo, su esposa, sus hijos. Es necesario empezar, para curar ese orgullo, a mejorar la visión y tener una mejor visión, una visión apropiada de nosotros mismos. ¿Les parece si escudriñamos juntos? Vamos al verso 18 al 20, ¿listo? Muy atentos porque aquí encuentra la primera, una visión apropiada de nosotros mismos, ¿listo? Versos 18 al 20. Léalo despacio y encuentra ahí dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué pasa? Pues hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el verso 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Note lo siguiente. En esta primera parte el apóstol Pablo se enfoca en pedirle a los hermanos de Corinto, bueno, ahí les identifica orgullo. Hay orgullo en ustedes. Y para curar ese orgullo es necesario que cada uno de los que están en la iglesia de Corinto mejore esa visión defectuosa de sí mismo. Debe ser que algunos de ellos estaban viendo como de una manera incorrecta, ¿cierto? Había orgullo, una especie de miopía espiritual. Y es que algunos cristianos padecemos de este problema de orgullo. Definamos qué es el orgullo, para empezar, ¿no? El orgullo es exceso de estimación propia. Eso es el orgullo. Ya puede usted ir identificando si posiblemente hay en mí orgullo. El orgullo es arrogancia, vanidad, dice el diccionario, ¿no? Exceso de estimación propia. Una persona orgullosa es aquella, escuche esto, que se siente admirada, impresionada y confiada de su propia sabiduría.
de sus propios logros. Esa es una persona orgullosa. Es aquella que oye, pero no escucha. Note la diferencia. Una persona orgullosa oye, pero no escucha. Y esto es grave porque oye a su familia, pero no la escucha. Oye a su cónyuge, pero no lo escucha. Oye a sus consiervos de la iglesia. Oye el sermón de la Biblia, o sea, oye a Dios, pero no escucha a Dios. ¿Y por qué no lo escucha? Porque a él le parece que su propia sabiduría es mejor. Sí, viene y se sienta y le pasaba a los hermanos de Corinto, escuchaban al apóstol Pablo, a Apolos, a Cefas, ¿cierto? No los escuchaban, los oía. Pero al final les parece que su propia sabiduría es superior. Como que sí, Dios, pues tú hablas lindo y yo escucho la predicación, pero al final a mí me parece que es así. Eso es orgullo. Escuchar a la esposa o al esposo, mi amor, yo te digo, ya me parece. Lo oye, pero al final yo lo hago como yo quiero. Eso se llama orgullo. El orgullo, permítame reiterar en la idea, arrogancia, vanidad, o lo define como exceso de estimación propia. Note el verso 18a. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Por qué les dice el Señor por medio de Pablo a los hermanos así en Corinto? Nadie se engañe a sí mismo. Lo que dice el Señor en palabras del apóstol es que la persona que piense que es sabia en este siglo es una orgullosa, que se engaña a sí misma. Es decir, no se crea tan sabio. No crea que usted sabe tanto como se cree que sabe. No se engañe, no sea orgullosa. La persona que considera que la sabiduría que ha construido posiblemente en torno a su experiencia. Hay gente que tiene harta experiencia en muchas cosas, ¿cierto? A sus vivencias, a sus estudios, a sus títulos, a sus profesores, a la praxis, a la práctica de su vida. Y este tipo de personas que creen que porque han vivido tanto, pues saben algo, el pasaje les dice, no se engañen, no se engañen. Aquel que cree que por la edad que tiene, por los títulos que tiene, por la experiencia que tiene, sabe mucho, la palabra le dice, verso 18a, nadie se engañe a sí mismo, no vivas en un autoengaño, es lo que le dice Pablo a los de Corinto. Y en el 18b, nótelo en su Biblia, les dice, si alguno entre ustedes se cree sabio, ¿eso qué es? Orgullo. Si alguno de ustedes se cree sabio a sí mismo en este siglo y les ofrece, escuche esto, el primer paso, la solución. Aquí les ofrece la cura. ¿Cuál es la cura? Léala usted mismo. Hágase ignorante. Ahí está la cura para el orgullo, mis amados hermanos. Les ofrece la solución al orgullo y a la división. Hágase ignorante. Si usted se cree que sabe mucho, ¿cierto? Hay personas que a la luz de la palabra, por poner un ejemplo, se les instruye y dicen, mira, a tus hijos deberías, no sé, instruirlos como dice la Biblia, enseñarles esto, tal cosa, en tu matrimonio deberías hacer esto, lo otro. Pero oyen más no, escucha. Le está pasando a los de Corinto. El Señor les ha hablado, pero ellos creen que saben mucho. Pablo les pide, verso 18b, venga, si usted de verdad cree que sabe mucho, hágase ignorante. Y esa es la píldora, mis amados hermanos. El primer paso para curar el orgullo, ¿cierto? Es hacernos como que no sabemos nada. Y el Señor habla hoy a su iglesia, no solo a Corinto, sino a nosotros por medio del pasaje, y nos pide que nos hagamos como si no sabemos nada. No hay peor problema que venir a la iglesia creyendo que yo sé mucho. Eso es un gran problema y es el problema de los de Corinto. Por eso están divididos, porque a pesar de que están sentados en la iglesia, ellos oyen pero no
escucha. Y sí, pues muy bonito, pero yo hago las cosas a mi manera. Qué gran problema. A quienes de Corinto están padeciendo orgullo y división, les dice, hágase ignorante. Quien se reconoce a sí mismo como sabio, hágase un favor a usted. Yo se lo parafraseo. Y hágale un favor a la iglesia. Y ojalá de una vez a su familia y a sus compañeros de trabajo. Hágase ignorante. Hágase ignorante. Póngase las gafas. Mejore su visión de usted mismo. ¿Sabe qué pasa con el orgullo? Que es como el mal aliento, dice por ahí el dicho. Todo el mundo sabe que lo tiene menos el que lo posee. Y ese es el orgullo. El orgullo necesita curarse. ¿De qué manera? Observando bien con atención, mejorando la visión apropiada de mí mismo. Es decir, deje de mirarse, les dice Pablo, cada uno de ustedes allá en Corinto, dejen de verse como que saben y háganse como que no saben nada. Despójese de eso, de esa actitud. Así se llega, de hecho, les propone él, ¿no? Así se llega a la verdadera sabiduría. Cuando me despojo de mi opinión, y escuche, esto es importante, cuando tú y yo, hermanos de Corinto, cuando nos despojamos de nuestra opinión, de nuestra interpretación, de mis presaberes, de mi manera de ver las cosas y reconozco mi ignorancia, ahí me hago sabio. Lo dice el pasaje, ¿no? Verso 18b, ¿no? Te lo dice, hágase ignorante, para que llegue ahora sí a ser sabio. Es decir, que una persona sabia es aquella que viene a la iglesia en Corinto a pesar de haber estudiado a los pies de los griegos, a pesar de la cosmopolita ciudad donde vivían, que era Corinto, y todos los viajes, la experiencia, a pesar de la praxis, a pesar de la vida, a pesar de la edad, vengo delante de la sabiduría divina y me hago como que no sé nada. Esa es la verdadera sabiduría, reconocer mi ignorancia y mi necesidad de la bendita sabiduría divina. ¿Sabe que había un retórico romano llamado Quintiliano? Mire lo que dijo Quintiliano, escuche esto. Dijo de sus estudiantes lo siguiente: muchos llegarían sin duda a ser excelentes estudiosos y excelentes discípulos si no estuvieran tan convencidos de su propia erudición. Esto dice Quintiliano de sus discípulos. O sea, el peor enemigo de un discípulo es su propia erudición, creerse a sí mismo como que sabe. Porque el que se cree que no sabe se cierra la puerta, se bloquea a sí mismo a aprender algo nuevo. Y es el problema que están padeciendo los hermanos en Corinto. Hay orgullo en ellos. Yo no escucho a Apolos porque es que yo tengo mi propia interpretación de las cosas. Cuán gran problema. Verso 19, sigamos mirando. Mire lo que dice el 19. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué pasa con ella? Wow. Es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quien se cree sabio y se ve a sí mismo como sabio, pues está engañado. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios no lo ve como sabio, lo ve como necio. Es decir, el sabio cree y se ve a sí mismo al espejo como un gran sabio, pero en realidad Dios lo ve como un gran necio. La palabra necio en el pasaje ahí en Corintios usted la encuentra como moros, el griego moros, y usted lo traduce como insensato. Es decir, es insensato aquel que se siente a sí mismo sabio, aquel que es orgulloso. Y posiblemente lo que está ocurriendo es que entre los hermanos de Corinto, por sus estudios a los pies de los sabios griegos, por su bagaje en el mundo, por su experiencia en los negocios, acuérdense que era una ciudad cosmopolita, por su experiencia en la crianza de los hijos, por su experiencia con la familia, con la vida,
por traumas superados, lo que se conoce como resiliencia. Es que yo logré ser resiliente. Entonces todo eso me ha hecho como que yo la tengo clara, yo mismo sé. Se veían más sabios que los demás. Y eso es un problema. Pero bueno, tiene cura. Primer paso para ella, hágase ignorante. Ahora, ¿sabe algo, mi amado hermano? El orgullo es una ceguera que trae división. ¿Sabe por qué? Porque el que es orgulloso toma distancia de las demás personas. Quien se ve a sí mismo como sabio, ¿qué pasa con el orgulloso? Pues que menosprecia a los demás, ¿cierto? Es decir, que se autoaísla neciamente. No cree que los demás sean dignos de compartir con él, entonces él mismo toma una decisión implícita, tal vez ni se da cuenta, pero se aísla de los demás. ¿Y sabe qué pasa con el orgulloso, mi amado hermano? Lo que le pasa a los de Corinto, produce no solo división, sino que terminan fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Se aíslan o se dividen de la esposa de Cristo. Y esto es grave, porque quien está distanciado de la esposa de Cristo está distanciado del esposo. No se puede tener relación con el esposo sin tener relación con la esposa. Ahora, hay una afirmación puntual aquí. ¿Cuál es la afirmación del versículo 19? Que la sabiduría humana es insensatez ante Dios. ¿Sabe qué significa insensato en el diccionario? Aquel que presenta inmadurez e imprudencia en sus actos. Esa es una persona inmadura. Aquella que presenta inmadurez y es imprudente en sus actos. Es decir, que la sabiduría humana, el orgullo humano, es inmaduro e imprudente. Esto es insensatez, ¿cierto? Aquí hay algo también importante que aclarar, mis hermanos, y es que la sabiduría humana en el versículo 19 no se refiere a ámbitos como las matemáticas, las finanzas, las ciencias, las artes. No, la sabiduría humana no se refiere a ello. Se refiere más bien al conocimiento o a la dirección en favor de conocer a Dios, las cosas de Dios. Es decir, una sabiduría humana en dirección a Dios. A eso se refiere con la frase: la sabiduría humana es insensatez. Él no está menospreciando las ciencias, la tecnología, las matemáticas. Él está diciendo que es insensata la sabiduría que tiene que ver con quererse acercar a Dios desde mi propia sabiduría y no desde la sabiduría divina. Y este es el pecado de la teología liberal. El pretender querer acercar, y de muchos de los cristianos del día de hoy, mis hermanos, quererse acercar a Dios desde su propia sabiduría. Hay personas como los de Corinto que dicen: pero es que en esa iglesia enseñan una cosa y en esa otra y en esa, entonces yo no voy a ninguna y yo busco a Dios a mí. Este es necio y es un orgulloso que ha procurado división. Él mismo se dividió de la iglesia. Es insensato, necio y orgulloso quien pretenda verse sabio a sí mismo en términos de una vida con Dios desde su propia perspectiva, a su manera. Esto es vano. Es necio, orgulloso e insensato, escuche esto, quien teniendo las sagradas escrituras, que son el verbo, que son y encarnan la sabiduría divina, pretenda verse a sí mismo y en su propia opinión como sabio. Este es un necio. La sabiduría humana no tiene posibilidad de descubrir y entender las cosas divinas, mis hermanos. Es imposible sin el Espíritu Santo y la Biblia juntos. Por tanto, los genuinos cristianos, escuche esto porque es duro y le va a ofender tal vez, pero es la verdad. La verdad es Cristo. Y Cristo habla por su palabra.
Y es que los genuinos cristianos no tienen derecho. Ay, ¿cómo así? No tienen derecho alguno a tener su propia opinión acerca de las cosas que Dios ha revelado claramente en su palabra. Claro, esto, ¿sabe qué va a pasar? Es duro porque ofende el espíritu humanista que hay. Es que nosotros hemos crecido en un contexto humanista donde el hombre es el centro de todo, y a mí me viene a decir el pastor Mauricio que los genuinos cristianos no tenemos derecho a tener una propia opinión acerca de las cosas que Dios ha revelado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es un hombre. Dios es Dios y es eternamente sabio. ¿Quién puede opinar frente a la revelación de Dios en su palabra? Nadie tiene derecho. El genuino cristiano no lo tiene. De hecho, mire la pantalla, por favor. Dice Romanos 9:20. Mire esta pregunta. ¿Quién eres tú? Léala, por favor. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le refutas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Quiénes somos para opinar acerca de la revelación divina? Claro, lo que pasa es que la teología liberal, y eso que los de Corinto no conocieron eso, pero en alguna medida estaban cayendo en el mismo pecado, como opinando, como diciendo, bueno, pues bonito lo que dice, pero yo pienso que... Y ahí está el orgulloso. Ya vamos para la aplicación práctica, pero muchos de nosotros somos liberalistas en nuestra vida. Mire lo que dijo Job después. Me encanta, ahorita estoy leyendo Job en mi devocional. Tremendo Job. Mire, verso 40, después de todo lo que padeció, está orando y Dios le responderá. Además respondió Dios a Job y le dijo: Job, ¿es sabiduría contender conmigo, con el omnipotente? ¿A usted le parece que es muy sabio opinarme a mí, Job? El que disputa con Dios. ¿Usted imagina que Dios le dijera a usted eso? El que pelea conmigo, respóndase a esto. Y entonces respondió Job a Dios después de escuchar semejante vaciado. Y dijo Job a Dios: he aquí que soy vil. ¿Qué voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no puedo volver a responder. Nunca más, ni dos, volveré a hablar. No vuelvo a opinar. Porque la sabiduría de Dios revelada en su palabra no puede ser en lo absoluto refutada, mis hermanos. A Dios no le está pidiendo a usted, ni a mí, ni a los de Corinto, ni a Job, ni a opinión frente a su revelación. El cristiano, el verdadero creyente, está llamado a la obediencia, no al debate. Y punto. Por eso decimos que, bueno, dice la Escritura que es insensato aquel que pretenda en alguna medida decir, bueno, pues sí, tú me hablas de esto, Dios, pero yo creo que... Ahí hay necedad. La sabiduría humana no tiene posibilidad de descubrir y entender las cosas divinas. Por ende, mis hermanos, cuando nos dicen que no tenemos derecho a opinar, pues no tenemos derecho a opinar. Ahora, esto no significa, escúcheme con atención, esto no significa que usted no tenga libertad de pensamiento. Nadie está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que frente al Señor, ¿quién puede refutar? ¿Quién puede opinar? ¿Quién puede ser más sabio que Él? Y esto ofende, obviamente esto está en contra del espíritu de la modernidad, del espíritu de la ilustración. Esto va en contra del espíritu humanista en el que hemos crecido, donde el hombre es el centro de todo. Pero note algo, mi amado hermano, y usted lo ve en pantalla: Dios no es ilustrado.
Dios no es moderno y Dios no es antropocéntrico. Abandonar la sabiduría humana nos pone en el lugar correcto. Como criaturas tenemos, al abandonar la sabiduría humana, el lugar correcto que es por debajo de quien sí es supremo, sabio y eterno. Note el verso 20, por favor, para ir avanzando en el desarrollo. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y para él, ¿qué son? Vano. Lo mismo que está pasando en pantalla. Ay, Job, vano, Job. Es sabiduría contender, es vanidad. Vano viene de vanidad y vanidad es en alguna medida sinónimo de orgullo. Es aquel que se ve a sí mismo como superior. Por eso la propuesta, recuerden el punto de inflexión de nuestra predicación del día de hoy. Para curar el orgullo debemos mejorar en la visión apropiada de nosotros mismos. Tú no sabes más que Dios, te lo aseguro, les dice Pablo a los de Corinto. Ustedes están trayendo filosofías aquí, pensamientos. Ay, a usted se enamoró y le gustó el filósofo tal, pero no, mi hijo. La sabiduría humana es, lo dice el verso 20, vanidad, es vana, vana. Tu sabiduría y mi sabiduría son vanas ante el Señor. Nadie sabe nada ante la dignísima supremacía del Dios de Israel, semejante al Hijo y a su Espíritu Santo. Nadie sabe más que Él. Así de sencillo. Por ende, cuando los cristianos empezamos, y aquí viene de alguna medida, ya empiezo con mi aplicación práctica. Cuando los hermanos, cada uno de ustedes, yo mismo, cuando los cristianos empezamos a expresar y a seguir nuestras propias ideas y pensamientos acerca del Evangelio, acerca de la vida cristiana, acerca de la santidad, de la manera de ser como iglesia, es allí que pecamos de orgullo y hay división, porque nos separamos de Dios mismo primeramente y luego de su iglesia. Muchos hermanos en Corinto estaban en peligro de divorcio espiritual. ¿Qué es eso? Cuando usted se casa para toda la vida. Así firme un papel de divorcio, pronto en términos legales está divorciado, pero usted delante de Dios no está divorciado. Olvídese. Así es. Pero hay un tipo de divorcio espiritual. A pesar de que somos hijos de Dios, muchos nos divorciamos del Señor. ¿Cuándo te divorcias espiritualmente? Cuando sientes que a pesar de que Dios habla por su palabra, tú lo haces a tu manera. Y pues sí, muy lindo lo que dice la Biblia, pero yo lo quiero hacer a mi estilo y eso es miopía. ¿Cierto? Eso es necedad o vanidad, como dice la palabra. Adulterio espiritual, ¿por qué no? Usemos ese término también. ¿Por qué? Porque es el hecho de tener comunión, pero no con la palabra de Dios, sino con mi propia interpretación de la palabra. Es decir, los teólogos liberales son adúlteros espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es Dios y punto. Él es Dios hecho hombre. Y cuando una persona le da por decir, no, pues es que eso es metafórico. Entonces ahí está primando su opinión. Ahí hay un adulterio espiritual. No estoy teniendo comunión con el Señor, sino con mi propia manera de ver las cosas. El producto del orgullo, ¿cierto? Y aquí el verso 19 ofrece una segunda solución al tema del orgullo. Nótelo en el verso 19, tal vez sí, venga, miramos. Verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios, ¿cierto? En la astucia de ellos.
El segundo paso para solucionar el orgullo es reconocer que mi sabiduría humana es insensata. ¿Cuál era el primer paso? Hacerme ignorante. Y el segundo paso es reconocer que mi sabiduría es insensatez ante la sabiduría divina. El producto del orgullo intelectual, ese orgullo intelectual es el enemigo de la revelación de Dios. Muchos de los problemas de los creyentes de Corinto y aún de Pradera ocurren cuando, a pesar de la revelación bíblica, ¿cierto?, queremos imponer nuestra sabiduría y nuestra, que es insensatez en realidad. Ahora, para ir avanzando, mis amados hermanos, en esta ya aplicación, aquí entro formalmente a la aplicación, ya expusimos la primera parte del pasaje, familia. ¿Cuál es? Para curar el orgullo y la división, número 1, es bueno mejorar la visión de nosotros mismos, tener una visión apropiada. Y para lograr tener una visión apropiada de ti mismo, hazte ignorante. Y 2, reconocer que mi sabiduría ante la del Señor es insensatez. Esa manera en que tú quieres criar a tus hijos es insensata ante la sabiduría divina. Dios dice su palabra cómo debo criar a los hijos. Esa manera de llevar un matrimonio es insensata porque Dios en su palabra nos enseña cómo. Y aquí entra el método aplicativo de la predicación expositiva de hoy, porque la iglesia de Cristo, sea local o universal, debe crear una atmósfera en la que sea honrada la palabra de Dios. Voy a repetir esto, no una atmósfera de adoración, eso lo hacía yo 11 años. Vamos a hacer una atmósfera de adoración para que la gente... No, quite todo eso. La atmósfera debe ser, mi amado hermano, en torno a que la palabra de Dios sea honrada, sea predicada. ¿Cierto? Porque la palabra es la sabiduría de Dios. Y ante la sabiduría de Dios, los demás debemos hacer silencio. Y muchos, pues hemos pecado en ese sentido. La iglesia bíblica debe crear esa atmósfera en la que se honra la Biblia, donde los creyentes, escuche esto, nos sometamos a las escrituras, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, este pasaje habla de salvación, ¿verdad? Romanos 9:20 habla de la predestinación. Y Dios le dice a la persona ahí, hermano, es que no es si a usted le gusta o no le gusta. Dios escogió a unas vasijas para honra y a otras para deshonra, y ya, y punto. Y Dios no le está preguntando a usted si le gusta o no, porque la sabiduría de Dios es suprema, nadie la puede, ninguno de nosotros está capacitado ni para refutarla, incluso para comprenderla. Nosotros no ofrecemos respuestas a todo, mis hermanos, porque Dios se reveló para sí mismo muchas cosas. Y hay pecado de orgullo en querer pretender encontrarle respuesta a todo, donde a veces no la hay. Todo lo que se enseña en la escritura, mi amado hermano, todo lo que el Señor ha revelado, nosotros como cristianos debemos aprender a someternos. ¿Cierto? Gústenos o no nos guste, nos sintamos cómodos o no. Hermanas en el Señor, Dios les dice que sean ayuda idónea. Pero es que yo quiero ser la cabeza. Mi hermana, ¿tú sabes más que Dios? Si Dios diseñó la situación así, ¿quién eres tú para enseñarle al Señor? Algunos lucharán con eso, otros con doctrinas de corte soteriológico. Algún varón dirá, no, pero es que yo no quiero ser la cabeza, que la sea mi esposa, que ella es mejor que yo. Pero es que no se trata de quién sea mejor que quién. El Señor llama al orden escritural. Y tú debes ser la cabeza, no te escondas. Y punto. El verdadero creyente no está llamado a opinar. Dios no está pidiendo nuestra opinión, mis amados, en muchos aspectos de nuestra vida. La Biblia le dice a los jóvenes,
Jóvenes que están acá, hijos, sométanse a sus padres. Él no te está diciendo, hijos, ¿te quieres someter a tus padres? No, sométase, obedezca y punto. Y el verdadero creyente, ¿cómo se cura el orgullo? Hago que no sé nada y reconozco que yo soy un insensato ante su sabiduría. Señor, de pronto no me siento cómodo, pero me voy a someter a mis papás. Porque yo soy un insensato y tú eres Dios eterno y lo sabes todo. Por eso el liberalismo, la teología liberalista es nuestro antípoda. Porque la teología liberalista le propone al cristiano, a la cristiandad, mejor lo siguiente: tú puedes tener tu propia interpretación del pasaje. Pues eso cambia todo. Porque si yo puedo interpretar un pasaje literal como no literal, sino subjetivo. Y por eso es que hay división. Por eso es que hay problemas. ¿Cierto? En todo lo que se refiere a las cosas de Dios, los cristianos debemos someternos totalmente a la enseñanza de las Escrituras. Solo allí podemos encontrar la verdadera sabiduría. Es verdaderamente sabio el que obedece. Una dedicación común como iglesia. Santa Gracia, Iglesia de Corinto, Iglesia de Cristo, dedicación, todos unánimes escudriñando la palabra de Dios. Eso traerá unidad. No la palabra del pastor, no la opinión de los hermanos. Los estudios no son debates. Vamos a debatir doctrina. No se debe debatir. Pero eso va en contra de la ilustración y el espíritu del humanismo. Pues sí. Pero es que el Señor no quiere que lo debatamos, sino que lo obedezcamos. Él lo dice en su palabra, ¿no? Yo no quiero sacrificios, me cansaron sus sacrificios, quiero obediencia. Y la teología liberal propone seminarios teológicos donde se ponen a debatir. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué no más bien nos callamos todos y qué piensas tú, Dios? Y nos enseñas. Ahora, tremendo, ¿no? Cuando la verdad de las Escrituras no es la única autoridad, escuche esto, las opiniones variadas de los hombres se convierten en autoridad. Es decir, cuando la Biblia no es la única autoridad, o como dicen los reformadores, la sola escritura, cuando la Biblia es autoridad, pero no es la única, también es autoridad la voz de un hombre, pues ahí se cayó todo, ¿cierto? Eso es un gran problema y además evidencia orgullo y trae división, y es el problema de los de Corinto. Pues sí, la Biblia chévere, pero hay otra voz de autoridad. Y no existe otra voz de autoridad. La única autoridad en la iglesia de Cristo es su palabra. Yo tengo varios ejemplos para que esto nos ayude a comprender un poco más a profundidad el tema. Un ejemplo de lo que significa ser orgulloso espiritualmente hablando. Escuche esto. Hay personas que, primer ejemplo, y esto es entre la iglesia, hay personas que no se sienten satisfechas a menos de que se puedan expresar siempre. Yo no sé si usted conoce algunas, pero hay gente que nunca se siente satisfecha a menos de que le permitan expresar sus opiniones personales en todas las cosas. Hay gente así, que se siente molesta porque no puede opinar. Pero aquí no se trata de opinar, ¿cierto? Nadie dice que no se puede hablar, claro que se puede hablar. Se apela al hecho de expresar opiniones personales ante el precepto divino. ¿Qué importa si tú estudiaste psicología y en la facultad 5 años te enseñaron que X o Y situación? ¿Qué importa si al final el precepto bíblico es claro? Por ejemplo, hay un dogma que está de moda, la baja autoestima. Eso es de la psicología. Y usted puede creer que eso no existe en la Biblia. Al contrario,
ese precepto de la baja autoestima es una antípoda de las escrituras. La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. No existe baja autoestima, existe un orgullo exponencial. Y alguno podrá decir, pues yo opino, pero no, pues tranquilos, no opines. Y esto suena fuerte, yo sé que lo que yo estoy enseñando hoy es fuerte, pero yo no estoy defendiendo un dogma humano, simplemente estamos compartiendo un pasaje en donde el Señor nos dice, el que crea que sabe mucho, quédese. Tremendo. Es que yo opino que mi mamá debe ser la que cuide a mi hijo o a mi hija y sea la mamá. Y el Señor te dice, no seas insensato. Si tú eres un cristiano, deja que tus hijos cumplan el rol de padres. Y aquí me podría poner muchos ejemplos, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, lo tengo aquí escrito, que no se sienten felices si no están en contra de la mayoría. Hay gente que le encanta llevarle la contraria a todo el mundo. Y no se siente tranquilo si en un grupo de estudio o en la iglesia. Siempre quieren llevar la contraria. Y a eso se le conoce en el espíritu humanista como pensamiento crítico. A veces, ¿no? Eso no es el pensamiento crítico. Pero mire, sí hay gente que no se siente feliz y no puede llevarla con la contraria. Sienten como una vocación ahí de llamar la atención. Y eso no es baja autoestima. La Biblia dice que son amadores de sí. Mira, orgullo. Y se quieren imponer de esa manera, llevándola a contraria para que la gente los mire y diga, uy, ¿cómo sabe? Y el Señor les dice a partir de los Corintios, quédese, hágase ignorante, no la embarre, porque ante el Señor es insensatez lo que estás haciendo, ¿cierto? Eso es orgullo y el orgullo no le permite a la persona escuchar y admirar en silencio, sino que siempre quiere hablar y criticar para que todos lo vean. Tal vez estaba pasando a los de Corinto, ¿no? Y esto trae división. Qué difícil es enseñar a quien se cree sabio. Aquel que piensa que todo lo sabe es difícil de enseñarle. Porque entonces, ¿a qué viene si usted quiere más bien ser el maestro? Pero de su propia opinión, y eso es gravísimo en términos cristianos. Hay otro tipo de personas, escuche esta, que en su naturaleza necesitan ganar siempre quieren ganar. Y no solo en la iglesia, en el matrimonio, siempre quieren ganar. O en la casa con sus hijos. Nunca escuchan a sus hijos, los hijos tienen razón, ¿saben? Los muchachos tienen a veces razón, pero es que soy yo el papá y de malas, y es que yo sé más que usted, hermano, pero eso es orgullo. Porque uno tiene que aprender también a decir, hijo, ¿sabes que me equivoqué? Qué lindo, ese se hace sabio. Reconoce que es insensato. Y hay personas que siempre quieren ganar en todo asunto, no pueden soportar la oposición o la contradicción, así sea de la Biblia. Así sea la Biblia la que te dice cómo debes vivir. La palabra de Dios enseña que vuestra vocación sea la santificación. Pero en mi opinión yo creo que tomarme esas politas no tiene nada de malo. Entrar al bar, pero ¿qué tiene de malo entrar al bar? ¿Qué tiene de malo una canita al aire, cierto? Unos besitos con la secretaria, un poquito de pornografía, buscar pareja por internet, varias. Eso no tiene nada de malo. Pues esa es su opinión. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Su opinión, mi opinión y su opinión ante la palabra de Dios es válida. Es insensatez. O sea, lo que nos quiere decir el Señor, no seamos orgullosos y no la embarremos, vean. Pero como hay gente que en su naturaleza necesita ganar siempre, quiere ganar debates, todo lo quiere ganar. Incluso saben que la están embarrando, pero yo muero en mi ley. No soportan la oposición y pretenden justificarse a sí mismos al precio que sea. Y además miran mal al que esté de desacuerdo con él. Ay, ya no vuelvo.
miro mal porque es que él no está de acuerdo conmigo, ¿no? Hay personas también, mis hermanos, que le dicen sí a todos los preceptos bíblicos, ¿cierto? En las reuniones, en los estudios dicen que sí, pero fuera del espacio eclesial viven como les parece. Ese es otro ejemplo de... O sea, aquí no refutan nada, todos dicen sí, no estamos pensando en nada en particular. Pero sí, pues no. Sí, pastor, excelente. Pero en la vida cotidiana, yo hago como yo quiera. Y yo vivo como yo crío mis hijos como a mí me parece. Y yo vivo mi matrimonio a mi estilo. Pero en la iglesia sí. Ese es un problema, porque ahí hay orgullo. Hay otro tipo de personas que insisten tercamente en vivir según su propia sabiduría, a pesar de que escuchan la palabra cada domingo y cada estudio. Es decir, estos son desobedientes, de malas. Pues sí, Dios lo dice, pero yo lo hago a mi estilo. No le están diciendo así, no llevan doble moral, estos son fronteros. Ahí hay orgullo. La solución dual que presenta el pasaje en Corinto para nosotros como iglesia local Santa Gracia apela a trabajar en favor de hacernos ignorantes por un lado y por otro lado reconocer que nuestra sabiduría es insensatez para con Dios. Y a eso lo entendemos como tener una visión apropiada de nosotros mismos. ¿Cierto? Hay un último ejemplo, mis hermanos amados, y sucedía en Corinto. Hay el tipo de persona que padece de orgullo y lo identificamos. ¿Por qué? Porque son autoaislados de todo contexto. ¿Cómo así? No tienen amigos, no tienen hermandad con nadie, no llaman a nadie, nadie los llama a ellos. Y eso es orgullo, ¿sabes? Porque se está autoaislando y por algo debe ser. Tal vez se siente superior, tal vez hay algo que analizar y que descubrir. Pero el estar aislado en alguna medida es un gran problema. Puede que esté en la iglesia. De hecho, no solo es un problema de iglesia. Hay personas que en su casa, viviendo con sus hijos, están aislados de sus hijos. Bajo el mismo techo con su esposa, durmiendo en la misma cama, están separados. Nunca hablan, no se comunican. Y hay división. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Porque es que ella no lo hace a mi estilo y ella dice y él no lo hace a mi estilo. Y no se entienden. Y viven por años con padres con hijos y nunca hablan. Hijos con papás y nunca se comunican. Y ahí hay pecado de orgullo y hay división. Lo mismo sucede en la iglesia local. Hermanos que por años pasan juntos, pero aislados. Hay un proverbio árabe muy bonito. Yo creo que esto no es bíblico. No es bíblico, pero mire este proverbio árabe, sirve. Léalo conmigo. El que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio. Evítalo. Pero otra vez, Tacho. El que no sabe y no sabe que no sabe, es un necio. Evítalo. El que no sabe y sabe que no sabe, este sí puede aprender. Enséñalo. No sé en cuál de los dos queremos estar. Yo quisiera estar en el segundo. El gran problema, para terminar, amada iglesia, el gran problema al interior de Corinto, año 54 después de Cristo, iglesia de la ciudad de Corinto, como el mismo problema de la teología liberal, siglo XIX, siglo XX, posiblemente muchos de nosotros hoy, será el subjetivizar, relativizar la Biblia, invitando a la propia interpretación individual de las escrituras según mi sabiduría. Eso es orgullo. Según mi punto de vista, mi conveniencia o satisfacción,
por encima de la hermenéutica bíblica y el mensaje divino. Este era el gran problema de Corinto y puede ser el gran problema de muchos de nosotros. El cristianismo sano de orgullo y de división es aquel que nunca pretenderá que la Biblia se acomode a él, sino más bien él se acomoda a la Biblia. Ese es un cristiano sano de orgullo. Ustedes me perdonarán, yo siempre insisto en guardar el día de reposo. Eso es un precepto bíblico. El Señor no nos dice, ¿quieres guardar el día de reposo? No. Él nos dice, guarden el día de reposo. Pero gracias a este tipo de teologías orgullosas, liberalistas, encontramos personas que opinan y por eso no guardan el día del Señor. Es que yo pienso que, es que lo que pasa es que, pues sí, dice así, pero yo... Y así con muchas otras realidades y preceptos bíblicos, ¿cierto? Guardemos nuestro corazón como iglesia, mis amados hermanos, examinémonos. Dios te pregunta hoy a ti, que viniste a esta iglesia local, a tu iglesia, ¿eres un orgulloso? ¿Hay orgullo en ti? ¿Será que de pronto en algún área de tu vida pretendes que Dios se acomode a ti? Puede que en algún área de la vida yo sea muy obediente, pero en alguna otra yo esté como pretendiendo que Dios se acomode a mí. A los varones, el Señor nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, y a las mujeres también. El matrimonio es una bendición. Pero a veces nosotros, pues sí, es una bendición, pero no como que, sí, encontramos en el liberalismo la oportunidad de decir, pues sí, pero es que estamos viviendo tiempos donde, no es bueno que el hombre esté solo. Esposos, amen a sus esposas. Eso es un precepto bíblico. O nos dice, esposos, ¿quieren amar a sus esposas? No, ámenlas, como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Pero alguno pronto dirá, pues es liberalista, pues sí, pero ¿qué es el amor? Definamos amor, entonces ahí hay una excusa para finalmente incumplir el precepto. Esposas, respeten a sus maridos. No dice, ¿quieren respetar a sus maridos? Pero habrá alguna hermana que dirá, pues yo lo respeto si él me ama. No. Porque él dirá, pues yo la amo si ella me respeta. Entonces esto no va a funcionar. No hay una condición, es un precepto que hay que obedecer. Iglesia, la pregunta es, ¿somos orgullosos? ¿Será que vivimos matrimonios escriturales o esperamos a que Dios se acomode a nuestra visión del matrimonio? Nuestra visión del ser discípulo. Jesús dijo y el precepto es claro. Mateo capítulo 7, verso 32. Quien es verdaderamente mi discípulo, permanecerá en mi palabra. Habrá quien diga, pues yo soy verdaderamente discípulo, pero para eso no tengo tiempo. Entonces no eres verdadero discípulo. Así de sencillo, así la teología liberal te aplauda y te haga creer lo que no eres. Pregunta para los solteros, ¿vivimos solterías escriturales? ¿Santas? ¿Eres discípulo, estudias, te congregas con disciplina o esperas a que Dios se acomode a tu manera de ser creyente? Mira esta pregunta, ¿vives una sexualidad bíblica o vives una sexualidad en términos de tu propia sabiduría? ¿Cómo formas a tus hijos? ¿En términos de la sabiduría escritural o a tu manera? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Eres escritural
o eres antropocéntrico. En estos últimos tiempos que vivimos, mis hermanos, existen cientos de miles de personas que manifiestan ser cristianas, pero viven lejos de Cristo, lejos de la Biblia y lejos de la iglesia. Y de eso debemos cuidarnos como iglesia. También debemos procurar amorosamente direccionar a las personas que padecen de este problema en favor de que se corrijan. Hay que ayudar a la gente también, con mucho amor, porque no se puede amar a Cristo sin amar su iglesia. Quien se cree sabio, hágase ignorante y reconozcamos que nuestra sabiduría es insensatez para con Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor.